Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre la ciudad de Cancún. ¿Cómo se encuentra en cuanto a la pandemia? ¿Cómo están las playas por el sargazo? Les voy a mostrar la ocupación que tienen los bares por la noche y si está lista para recibir a miles de personas en Semana Santa. Así que, ¡comenzamos! Para empezar, hablemos sobre la pandemia, que afectó considerablemente el turismo en esta zona. Bueno, en Cancún el semáforo epidemiológico por el momento se encuentra en amarillo, lo que significa que hoteles, restaurantes, playas, plazas comerciales y servicios turísticos pueden tener hasta un 60% de ocupación. Ahora que ya sabes cómo está la pandemia por acá, si te animas a venir, considera estas opciones para hospedarte. Algo un poco tradicional sería este hotel. Está en la zona hotelera, cuenta con vista al mar y la noche está en unos 1,900 pesos. ¿Qué tal este? Se encuentra en Punta Cancún, es todo incluido y cuesta aproximadamente 7,000 pesos la noche. Y una opción un poco más barata sería este hotel, se llama Celina, está enfrente del ADO y está en unos 800 pesos la noche. Bien amigos, pues de las 14 playas públicas que hay en Cancún, a la primera que los voy a llevar es a la más famosa. Se llama Playa Delfín, también conocida como El Mirador. Y me han contado que casi siempre hay mucho oleaje, pero ahorita afortunadamente nos tocó un muy buen día, vean el mar. Ahorita me encuentro en el mirador de Playa Delfín y como pueden observar está en remodelación, así que pues no podemos entrar. Pues por ser esta una de las playas más bonitas y más populares de Cancún, es importante que si van a venir aquí que lleguen súper temprano porque la playa se llena. Entonces ahorita por ejemplo son las 9 de la mañana y observen, no hay mucha gente. Y otra cosa, esta playa cuenta con bandera azul, lo que significa que incluye todos los servicios. Sí, es una playa apta para personas discapacitadas. Pues justo frente a las letras tenemos una parada de camión. Y unos 50 metros para abajo nos encontramos con un Gomar, donde puedes ir por agua, cerveza, bloqueador. Lo que no hayas traído, lo que se te haya olvidado, puedes ir ahí por ello. Pues ahora estoy en Playa Tortugas y a diferencia de las otras playas públicas aquí en Cancún, esta playa es bastante pequeña y encontrar estacionamiento es un problemón, así que si van a venir a esta playa, vénganse muy temprano. Por cierto, de aquí también sale el ferry para Isla Mujeres, solamente 4 veces al día. Y tengo un video de Isla Mujeres muy bueno, así que si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí. Bien amigos, pues ahora estoy en la playa que está justo atrás de Cocobongo. Vean lo bonita que se ve hoy. Bueno, no hay mucha playa, pero aquí puedes rentar camastros. A mí me estaban rentando uno por 700 pesos, consume 600 pesos, así que básicamente solo pagas 100 pesos para utilizar un camastro. A mí se me hizo muy caro, pero también puedes traer tu toallita, tu sombrilla y ponerte donde tú quieras. Aquí puedes caminar sobre la playa hasta toparte con estas rocas. Si quieres un poquito más de espacio, puedes quedarte aquí, ya que como tienes que caminar mucho para llegar, muy poca gente va. El agua se ve muy bonita y es una zona bastante tranquila.
tanto buscando un club de playa barato, me encontré con este. El Day Pass es de 490 pesos, te lo puedes gastar en bebida o en comida. El lugar cuenta con 2 albercas, también tienen una escuela de surf y tienen música en vivo. Por cierto, los camastros están comodísimos. Ahora, ¿qué les parece esta playa? Se llama Playa Langosta y como pueden observar, tiene un poquito de sargazo en la orilla. Si quieres saber más sobre el sargazo, ve a ver este video, donde te explico en 2 minutos los pronósticos que hay para este año sobre la llegada del sargazo. Por cierto, Playa Langosta es la mejor opción para ver el atardecer aquí en Cancún. Déjame saber en los comentarios qué playa te gustó más. Ahora te mostraré algunas opciones para moverte dentro de la zona hotelera. La primera es la más barata. Tomar el autobús te cuesta tan solo 12 pesos. Y para bajarte, solo tienes que picar ese botón. Este hace un ruido que le avisa al conductor que te vas a bajar en la próxima parada. Otra opción es rentar un carro, que dependiendo del carro y de la compañía, te puede costar entre 1,000 y 7,000 pesos. Si vas a hacer esto, te recomiendo que lo pienses bien, porque en Cancún es un lío encontrar estacionamiento público. A veces tienes que pagar y a veces ni siquiera hay. Y por último, puedes tomar un taxi, que dependiendo de la zona te va a cobrar entre 150 a 500 pesos. Y amigos, llegó la hora deliciosa. Aquí les voy a mostrar los restaurantes que yo visité y quedé fascinada, así que vamos allá. Por cierto, espero que hayan comido porque se les va a hacer agua a la boca. El primer restaurante es este, se llama El Poblano, está en el centro de Cancún, de hecho está cerca del ADO. Ahí yo pedí una especialidad de la casa, se llama Pastor Especial, cuesta 145 pesos y con este platillo pueden comer hasta 2 personas. Pero si a ti te gusta algo más ligero, puedes pedir esto, que es aguacate relleno de atún. Esto cuesta solamente 110 pesos. Y miren, les voy a presumir mi michelada. Por solo 90 pesos y es un tarro más grande que mi mano. Si quieres cenar en la zona hotelera algo barato, te recomiendo este lugar. Se llama Restaurant Tacum y estas fajitas de pollo me costaron 190 pesos. La cerveza cuesta aproximadamente 45 pesos, así que es una muy buena opción para cenar aquí en la zona hotelera. Bien amigos, pues ahorita me dirijo a la zona hotelera para mostrarles cómo está la fiesta por allá. Yo tampoco sé, así que me van a acompañar a descubrir qué tal está, si hay mucho movimiento, si hay gente en la calle. Vamos a ver qué onda. Y mientras me detuve a comer aquí en una pizzería, se llama Rino's Pizza Time. Y ahorita nos van a traer la pizza. Observen, aquí hay una pista donde está un tablero de ajedrez en el piso y las piezas están muy grandes. Entonces, ¿crees que está listo Cancún para Semana Santa? Por ahí podemos ver a Cocobongo, tiene una capacidad de 1,500 personas, pero por la pandemia solo están metiendo a 400. La entrada está en 2,100 pesos y 1,700. Yo digo que sí. Los primeros antros en esta zona abrieron hace 30 años. Miren, por aquí tenemos a Mandala. Esta es una muy buena opción para divertirse.
ahora que ya saben cómo está Cancún, si deciden venir, diviértanse mucho, tómense fotos bonitas y con esta linda imagen de mi gemelo, yo me despido de ustedes. Espero les haya gustado el video y nos vemos en uno próximo. Adiós.